Hay cosas que empiezan mal y siguen mal hasta que alguien tiene el valor de detener el mundo. Fue una mañana de martes, de esas comunes, cuando un hombre muy rico vio su propia historia romperse a la mitad del día. Y no fue por culpa de la bolsa de valores. Fue por culpa de una chica. La joven llegó temprano, con el currículum en la mano y los ojos llenos de mundo. Tímida pero firme. Vestía ropa sencilla, bien planchada, zapatos gastados, el cabello recogido con una liga azul que parecía demasiado vieja para el resto del atuendo. Y aún así, había algo en ella que llamaba la atención. El dueño de la empresa, un tal doctor Eduardo Bastos, que de doctor no tenía más que la arrogancia, vio a la chica a la recepción y soltó una risita por lo bajo. ¿Quién es esa? ¿Una pasante o una broma de cámara escondida?, murmuró al guardia de seguridad. Rieron. Pero su risa se detuvo en cuanto la chica fue llamada a la entrevista. «Puede subir, señorita. Isadora. Isadora. Un hombre bonito, fuerte. Y con ese mismo nombre, entró en la oficina del hombre más poderoso de la empresa como quien entra a un tribunal con la verdad en la mano. Eduardo la miró de arriba a abajo. Echó un vistazo al currículum, puso cara de aburrido y dijo: «Estudiaste en escuela pública, ¿verdad? Bueno, vamos al grano. ¿Cuál es tu objetivo aquí?» Isadora no respondió de inmediato. Respiró hondo y dijo: «Mi objetivo no es solo este empleo, doctor Eduardo. Es mirarle a los ojos al hombre que arruinó la vida de mi madre y ver si tiene el valor de reconocerme». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier tormenta. Eduardo se rió, pero fue una risa forzada, nerviosa, como quien finge entender un chiste que duele. «¿Cómo dices?» Ella lo miró directo. «Usted dejó a mi madre sola, embarazada, en 2001. Dijo que iba a viajar y nunca volvió. Yo nací y ella nunca volvió a ser la misma. Su nombre era Patricia». Eduardo se puso pálido. Ese nombre le cayó como un disparo en cámara lenta. Patricia. Patricia. Pero antes de que pudiera decir algo, Isadora completó: «Hoy no vine solo por un empleo. Vine por una respuesta». Y fue entonces que el mundo de ese hombre comenzó a desmoronarse, porque hay cosas que el dinero no esconde. Y el pasado, hijo mío, el pasado tiene piernas largas, corre más que herencia maldita. Eduardo se levantó de la silla de golpe. La mano le temblaba, pero intentaba mantener la mirada firme. Trataba de parecer en control. Trataba de ser el hombre que el mundo veía. El ejecutivo frío, calculador, por encima de cualquier sospecha. «Estás confundida, jovencita. No tengo nada que ver con esa historia». Isadora, desde lo alto de su juventud y el dolor acumulado durante más de 20 años, no retrocedió ni un paso. «Ella me lo contó, doctor. A mí también me costó creerlo, hasta que vi una foto antigua y vi su rostro, hasta que vi su nombre escrito en un diario. Y adivine qué escribió ella: Eduardo Bastos, el hombre que me prometió el mundo y dejó solo un vacío». Él caminaba de un lado a otro, resoflando. «Esto es un absurdo. Es una trampa. Un intento barato de extorsión. Hay gente por ahí que paga para inventar estas historias. Pero conmigo no, señorita. Conmigo no». Pero sus ojos temblaban. Había algo en esa chica que removía más de lo que debía. Un detalle en su manera de hablar. Un gesto en la comisura de los labios. Una mirada que él ya había visto antes, que quizá ni siquiera había olvidado. Solo había encerrado en un rincón oscuro de la memoria. «¿Y si hacemos una prueba de ADN?» ¿Lo desafió? Silencio. O mejor, ¿usted la haría? Eduardo se congeló. «Voy a llamar al departamento legal».
amenazó, agarrando el teléfono como si fuera un arma. Llámelos, pero también llame a su conciencia, si es que aún tiene una. Y antes de salir de la sala, soltó una última frase que quedó resonando en la alfombra de lujo y en las paredes frías de ese imperio de mentira. La verdad, doctor Eduardo, no necesita gafete. Esa noche, Eduardo no durmió. Lo intentó. Se quiró en la cama de sábanas egipcias, se acostó de lado, encendió la televisión, tomó whisky. Nada aliviaba el peso en el pecho. Patricia. La última vez que escuchó ese nombre fue hace 22 años. Joven, aventurero, recién graduado y con la cabeza llena de promesas vacías. Ella era mesera en un pequeño restaurante, de esos a los que el personal de oficina iba los viernes. La conoció entre una cerveza y otra. Había algo encantador en ella, una risa tímida, una forma de escuchar como si el mundo se callara cuando alguien hablaba. Estuvieron juntos 3 meses. 3, y bastó una promoción en San Pablo para que él desapareciera de su vida como si nunca hubiera existido. Sí que la recordaba, solo fingía que no. Pero ahora el pasado volvía, con rostro, voz y una acusación de paternidad. En el fondo de un cajón buscó una caja. Sí, guardaba algunas cosas, por fetiche nostálgico, por debilidad tal vez. Encontró una foto. Él y Patricia, jóvenes, sonriendo. Y ella tenía la mano en el vientre. Era el último día antes de que él se marchara. Detrás de la foto, escrito con bolígrafo azul: si algún día vuelves, quiero que veas lo que dejaste atrás. La verdad, a veces llega sin tocar la puerta, pero cuando entra, redecorará toda la casa. Al día siguiente, Eduardo llegó a la empresa diferente. Traje más oscuro, rostro más cerrado, silencio en el ascensor. Todos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Isadora estaba allí, como si nada hubiera pasado, sentada en recepción, con un libro en la mano y el bolso en el regazo. Parecía esperar una nueva entrevista, o tal vez una disculpa. Eduardo se detuvo frente a ella. Las palabras no salían, sus ojos querían escapar, pero los de ella no lo permitían. ¿Todavía cree que me lo inventé? Él miró alrededor. La llamó a su oficina, cerró la puerta. ¿Quieres dinero? Ella soltó una risa seca. Si quisiera dinero, ya habría presentado una demanda, habría hecho un escándalo, me habría vuelto viral. No vine por eso, vine por algo que usted no sabe dar. Verdad. Eduardo se sentó. Por primera vez, no como presidente, sino como hombre. Y allí, en esa oficina de paredes de vidrio, la verdad empezó a filtrarse por las rendijas como una gotera imposible de ignorar. Eduardo convocó una reunión con el departamento legal, pero en el fondo quería otra cosa. Tiempo. Tiempo para pensar, para entender cómo se repara una vida que fue abandonada. Mientras los abogados hablaban de daños, riesgos, imagen, él veía otra cosa. El rostro de la niña que nunca cargó en brazos, el cumpleaños al que nunca asistió, el boletín escolar que nunca firmó. Aconsejamos mantener distancia y no asumir nada sin una prueba, dijo uno de los abogados. Pero su conciencia decía otra cosa. Salió de la reunión, fue a la recepción y llamó a Isadora. Vamos a hacer esa prueba. Pero antes, quiero saber de ti. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Ella respiró hondo. Quiero que alguien me mire a los ojos y diga: te vi crecer, aunque fuera de lejos. Pero sé que eso usted no puede hacerlo. Así que solo quiero la verdad. Lo demás, yo lo busco.
Eduardo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. La verdad puede doler, pero también puede liberar. En ese momento se dio cuenta que ya no se trataba de lo que ella quería, se trataba de lo que él debía. Y tal vez, solo tal vez, aún había tiempo. El tiempo tiene una forma curiosa de cobrarse. A veces llega con arrugas, otras con palabras escritas en un papel viejo, doblado 3 veces, guardado entre ropas que ya no sirven. Esa madrugada Eduardo abrió la caja de la memoria, con miedo a lo que podría encontrar, y encontró. Era una carta, escrita a mano, papel amarillento, con la letra de Patricia todavía firme, todavía hermosa. Él nunca la había leído, tal vez porque ella nunca tuvo el valor de enviarla, o tal vez porque en el fondo ella sabía que él no volvería. Eduardo, si algún día te acuerdas de mí, quiero que sepas que sigo aquí. Sigo con esa sonrisa que decías que te gustaba, aunque ahora sonríe menos. Estoy embarazada y antes de que pienses que fue a propósito, no, fue sin querer, pero con amor. Pensé en buscarte, pero creí que era mejor no hacerlo. Tú tienes el mundo por delante. Yo solo tengo a este bebé. Aún no ha nacido, pero ya escucha mi corazón. Espero que algún día escuche el tuyo también. Patricia. Eduardo sostenía esa hoja como si estuviera viva, como si la letra temblara, como si las palabras lloraran solas. Pensó en todo lo que no hizo, en el parto que no presenció, en el primer llanto que no escuchó, en los años que pasó acumulando bonos, trofeos y cifras, mientras del otro lado 2 vidas se reconstruían sin él. Era extraño pensar en eso a los 60 años. Un hombre hecho, rico, respetado, pero sin raíces, sin herencia emocional, porque todo lo que había construido era un castillo sin moradores. A la mañana siguiente, llegó temprano al laboratorio. Isadora ya estaba allí, tímida pero decidida. Hicieron la prueba. Un cabello de él, un hisopo con su saliva. No se dijo ni una palabra. Pero los ojos lo dijeron todo. Eduardo la miró con un cansancio que no era físico. Era culpa, era atraso, era ausencia que pesa como plomo en el pecho. Antes de irse, él le entregó la carta. Creo que esto te pertenece. ¿No a mí? Isadora la leyó, de pie allí mismo en la acera fría. Y cuando terminó los ojos se le llenaron, pero no lloró. No ahí. Ella nunca me contó esto. Tal vez porque no querías que tú me esperaras. Pero yo esperé. Silencio. El coche llegó. Eduardo subió. Pero antes de que la puerta se cerrara, dijo: si el resultado lo confirma, quiero enmendarlo. Aunque sea demasiado tarde. Y se fue. Pero allí, en ese instante, ya lo sabía. No se trataba de reparar. Se trataba de reconocer. Eduardo convocó una reunión con el departamento legal, pero en el fondo quería otra cosa. Tiempo. Tiempo para pensar, para entender cómo se repara una vida que fue abandonada.
Mientras los abogados hablaban de daños, riesgos, imagen, él veía otra cosa. El rostro de la niña que nunca cargó en brazos, el cumpleaños al que nunca asistió, el boletín escolar que nunca firmó. Aconsejamos mantener distancia y no asumir nada sin una prueba, dijo uno de los abogados. Pero su conciencia decía otra cosa. Salió de la reunión, fue a la recepción y llamó a Isadora. Vamos a hacer esa prueba. Pero antes, quiero saber de ti. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Ella respiró hondo. Quiero que alguien me mire a los ojos y diga, te vi crecer, aunque fuera de lejos. Pero sé que eso usted no puede hacerlo. Así que solo quiero la verdad. Lo demás, yo lo busco. Eduardo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. La verdad puede doler, pero también puede liberar. En ese momento se dio cuenta que ya no se trataba de lo que ella quería. Se trataba de lo que él debía. Y tal vez, solo tal vez, aún había tiempo. El tiempo tiene una forma curiosa de cobrarse. A veces llega con arrugas, otras con palabras escritas en un papel viejo, doblado 3 veces, guardado entre ropas que ya no sirven. Esa madrugada Eduardo abrió la caja de la memoria, con miedo a lo que podría encontrar, y encontró. Era una carta, escrita a mano, papel amarillento, con la letra de Patricia todavía firme, todavía hermosa. Él nunca la había leído, tal vez porque ella nunca tuvo el valor de enviarla, o tal vez porque en el fondo ella sabía que él no volvería. Eduardo, si algún día te acuerdas de mí, quiero que sepas que sigo aquí. Sigo con esa sonrisa que decías que te gustaba, aunque ahora sonríe menos. Estoy embarazada y antes de que pienses que fue a propósito, no, fue sin querer, pero con amor. Pensé en buscarte, pero creí que era mejor no hacerlo. Tú tienes el mundo por delante. Yo solo tengo a este bebé. Aún no ha nacido, pero ya escucha mi corazón. Espero que algún día escuche el tuyo también. Patricia. Eduardo sostenía esa hoja como si estuviera viva, como si la letra temblara, como si las palabras lloraran solas. Pensó en todo lo que no hizo, en el parto que no presenció, en el primer llanto que no escuchó, en los años que pasó acumulando bonos, trofeos y cifras, mientras del otro lado 2 vidas se reconstruían sin él. Era extraño pensar en eso a los 60 años. Un hombre hecho, rico, respetado, pero sin raíces, sin herencia emocional, porque todo lo que había construido era un castillo sin moradores. A la mañana siguiente, llegó temprano al laboratorio. Isadora ya estaba allí, tímida pero decidida. Hicieron la prueba. Un cabello de él, un hisopo con su saliva. No se dijo ni una palabra. Pero los ojos lo dijeron todo. Eduardo la miró con un cansancio que no era físico. Era culpa, era atraso, era ausencia que pesa como plomo en el pecho. Antes de irse, él le entregó la carta. Creo que esto te pertenece. ¿No a mí? Isadora la leyó, de pie allí mismo en la acera fría. Y cuando terminó los ojos se le llenaron, pero no lloró. No ahí. Ella nunca me contó esto.
Tal vez porque no querías que tú me esperaras. Pero yo esperé. Silencio. El coche llegó. Eduardo subió. Pero antes de que la puerta se cerrara, dijo: si el resultado lo confirma, quiero enmendarlo, aunque sea demasiado tarde. Y se fue. Pero allí, en ese instante, ya lo sabía. No se trataba de reparar. Se trataba de reconocer. La vida está llena de ironías, y quizá la mayor de todas sea esta. El tiempo no vuelve, pero a veces se arrodilla y pide perdón. 2 semanas después, Eduardo apareció en la casa de Isadora con un álbum de fotos. Estaba envejecido, con las esquinas gastadas, pero lleno de intentos de recordar. Dijo: esto es lo más cerca que he podido estar de una infancia sin ti. No es mucho, pero es lo que tengo. Ella hojeó con cuidado. Fotos de Eduardo viajando, dando discursos, recibiendo premios. Siempre solo. Veo que usted tuvo toda una vida, y yo fui apenas una nota al pie olvidada. Tal vez, pero ahora quiero escribir un nuevo capítulo. Contigo dentro. Ese mismo día, la llevó a conocer la tumba de Patricia. Estaba en un cementerio sencillo, con un árbol de hojas secas al lado. Él nunca había llevado flores. Aquella fue la primera vez. «Perdóname, Patricia», susurró, «por todo, por no haber sido hombre cuando más lo necesitabas». Isadora se arrodilló, tocó la piedra fría y, por primera vez, lloró. «Mamá, él vino». El viento sopló fuerte, las hojas del árbol danzaron en el aire como celebrando la llegada tardía. Volvieron a casa en silencio, pero era ese silencio ligero, el tipo de silencio que cura. Al final de la tarde, sentados en el porche, Eduardo ofreció un regalo. «Quiero fundar una organización, en nombre de tu madre, para ayudar a madres solteras, para que ninguna Patricia tenga que pasar por lo que ella pasó». Isadora sonrió. «Se va a llamar Proyecto Estrella, porque eso fue ella. Y tú también lo eres, solo que ahora lo veo». Y en ese instante, ya no era solo perdón, era legado, era justicia, era amor. Tardío, sí, pero amor al fin. Firmar un papel parece algo simple. Bolígrafo en mano, nombre en el espacio en blanco. Pero ese día, en esa oficina del registro civil, Isadora sostenía la pluma como quien sostiene un rayo. Eduardo estaba a su lado. Traje azul marino, corbata discreta, pero las manos le sudaban. Como si supiera que ahí, cada letra escrita era una herida cicatrizando. Dijo el oficial: «Firme aquí, señorita». Isadora respiró profundo. El aire pesaba. El silencio del lugar aumentaba el sonido del corazón latiendo fuerte. Miró a su padre. «¿Estás seguro de esto? Si pudiera volver en el tiempo, te había dado este apellido el día en que naciste. Pero ya que no puedo, al menos quiero estar aquí hoy». Ella asintió y firmó. Isadora Patricia Bastos. 3 nombres, 3 historias, 3 heridas que ahora se cosillan en una sola piel. Afuera, llovía suavemente. Eduardo sostuvo el paraguas, extendió el brazo y dijo: «A partir de ahora, si llueve, yo te cubro». Ella rió. ¿Intentando ser poético? Intentando ser padre. Y en ese momento,
tal vez por primera vez en su vida, lo fue. Más tarde, fueron a celebrar en un restaurante sencillo. Ella lo eligió. Era el lugar favorito de su madre. Mesitas pequeñas, piso de azulejo antiguo, música de fondo con samba de los 90. Se sentaron en un rincón. Ordenaron empanadas y guaraná. El mundo es gracioso, ¿no?, dijo ella. Pasé años creyendo que era hija de nadie, y ahora estoy aquí con un hombre que todo Brasil conoce, y veo que eres solo una persona. Rió Eduardo. Sí, el dinero compra muchas cosas, menos el tiempo perdido. Pero alcanza para empanadas, y si están rellenas de afecto, valen oro. Ese día tomó una foto de los dos. La publicó en redes, con una leyenda que decía: tardó, pero llegó. La imagen se volvió viral. Miles de comentarios, gente emocionada, gente escéptica, gente diciendo que era estafa, gente diciendo que era un milagro. Pero nada de eso importaba, porque en esa mesa, entre una empanada y otra, dos mundos se encontraron. Y la ausencia, que un día dolió como una cuchillada, ahora empezaba a cicatrizar con sabor a abrazo. Unos días después, Isadora apareció en la oficina con una foto en la mano. Encuentré esto en el fondo del cajón de mi abuela. Eduardo la tomó. Era una Polaroid antigua. Patricia estaba sentada en un banco del parque, ya con el vientre prominente, sosteniendo un helado. Tenía una mirada perdida, pero hermosa, como quien espera y sabe que quizás no llegue. Solía venir aquí todos los domingos, explicó Isadora. Decía que era donde vivían sus sueños. ¿Y yo? Yo fui el ladrón de esos sueños. No, usted fue solo el motivo de la espera. Pero ella siempre creyó que algún día usted aparecería. Eduardo se sentó en la silla y se quedó mirando la foto. Una lágrima corrió. No por lástima, sino por todo lo no dicho. Por todas las veces que eligió huir, por todos los domingos que ella pasaba sentada ahí, con el helado derritiéndose y el corazón enfriándose junto con él. Isadora, ¿tú crees que algún día ella me habría perdonado? Ella pensó y respondió despacio. Mi madre amaba más de lo que le dolía. Creo que sí. Ella lo habría perdonado porque me enseñó a amar incluso lo que dolió. Esa tarde, Eduardo hizo algo que nunca antes había hecho en la empresa. Mandó imprimir la foto, la enmarcó y la colgó en la recepción. Algunos empleados se extrañaron, otros cuchichearon. Pero al lado del marco él colocó una placa con una frase. Esta mujer creyó cuando nadie más lo hizo. Y en aquel instante, ella se convirtió en el símbolo de lo que realmente sostiene cualquier imperio. El amor que resiste. Las cosas finalmente parecían ir bien. La Fundación Proyecto Estrella comenzaba a tomar forma. Isadora fue contratada oficialmente en la empresa como gestora de proyectos sociales. Y Eduardo comenzaba a entender que ser padre era más que un nombre en el registro. Pero justo cuando la vida parecía alinearse, el destino decidió dar un golpe. Aquella mañana de viernes el teléfono sonó temprano. Era la abuela de Isadora, voz temblorosa. No despertó. Isadora no despertó. Eduardo voló hasta la casa de la joven. Puerta abierta, gente llegando, vecinas con los ojos rojos. En el cuarto Isadora yacía en la cama, ojos cerrados, serena, pero fría. Un aneurisma, silencioso, traicionero, fatal. La niña a la que él apenas había empezado a llamar hija, ahora yacía entre feores mientras su mundo se desmoronaba. En la sala un sobre con su nombre. Eduardo lo abrió con dedos temblorosos. Papá, si estás leyendo esto es porque el tiempo corrió más rápido que nosotros. Pero no llores por mí. Morí en paz. Morí sabiendo que fui amada. Y eso, tú me lo diste. Gracias por haber venido. Llegaste. Tarde, pero llegaste. Con amor, Isadora. Eduardo cayó de rodillas.
Esa fue la primera vez que la palabra papá tuvo peso real para él, y ya era demasiado tarde. Pero aún tarde era verdad. El duelo es una cosa extraña. No llega tocando la puerta. Entra despacio, se quita los zapatos y se sienta en el sofá del pecho. Se queda allí y a veces nunca se va. Después del velorio de Isadora, Eduardo no regresó a casa, ni al trabajo, ni a la fundación. Tomó el auto y condujo sin rumbo, hasta detenerse allí, en ese viejo parque, el mismo donde a Patricia le gustaba sentarse a tomar helado, escuchar la radio de pila y soñar con lo imposible. Era el atardecer. El cielo, medio gris, medio rosa, los árboles susurraban con el viento y los bancos de madera seguían allí, con las mismas grietas, el mismo olor a pintura vieja y esperanza antigua. Eduardo caminó hasta el tercer banco, a la izquierda del árbol torcido. Fue allí donde ella se tomó la foto embarazada. Helado en mano, sonrisa a la comisura de los labios y un hijo que nunca llegaría a conocer. Se sentó, sin prisa, el saco arrugado, los ojos hundidos, en las manos 2 flores, una blanca para Patricia, una lila para Isadora. Se quedó mirando al suelo por minutos, tal vez horas, hasta que sacó del bolsillo un papel doblada, la carta que Isadora había dejado. Papá, si estás leyendo esto es porque el tiempo corrió más rápido que nosotros, pero no llores por mí. Morí en paz. Morí sabiendo que fui amada. Y eso tú me lo diste. Gracias por haber venido. Llegaste. Tarde, pero llegaste. Con amor, Isadora. La leyó en silencio, 1 vez, 2, 3, y cada palabra parecía cortar por dentro, como si ella hablara con él allí, como si estuviera sentada a su lado, como si el viento fuera su voz susurrando al oído. Tú llegaste. La frase resonaba. Sí, él llegó, pero el precio era demasiado alto. Al otro lado del parque, niños jugaban. Una señora vendía palomitas. La vida seguía, cruel, indiferente pero hermosa, y él allí parado, con los ojos presos en un recuerdo. Fue entonces que apareció una niña. Tendría unos 6 años, cabellito amarrado con un lazo rojo, zapato torcido, vestido de algodón barato. Se acercó con curiosidad. Señor, ¿por qué está triste? ¿Por qué hay personas que uno ama, incluso cuando se tardó en decirlo? Ella lo miró, sin entender del todo. Mi mamá dice que la tristeza es cuando el corazón se pone oscuro, pero que a veces un abrazo lo ilumina todo. Y sin pedir permiso, lo abrazó. Un abrazo pequeño, ligero, pero que desarmó a ese hombre como una bomba silenciosa. Él lloró. Allí, en medio del parque, sin vergüenza, sin escudo, solo dolor. La niña le entregó una paleta de colores, sonrió. Cuando estoy triste, como esto, usted puede quedarse con esta. Eduardo la aceptó. El dulce sabía a infancia que nunca vivió, a cariño que nunca dio, a amor que, aunque breve, fue verdadero. La niña volvió corriendo con su madre. Él miró alrededor. El parque no había cambiado, pero él jamás sería el mismo. Antes de irse, se levantó despacio, sacó una libretita del bolsillo y escribió en la última página. Patricia, no fui el hombre que merecías, no fui el padre que ella necesitaba, pero hoy soy lo que queda de mí después de ustedes 2. Gracias por haberme amado, incluso sin garantías. Las llevo conmigo, siempre. Eduardo. Dobló el papel, lo enterró suavemente en la tierra junto al árbol y se fue. Pasos lentos, cabeza en alto, corazón abierto, porque allí, en ese banco de madera torcido, en ese suelo cubierto de hojas secas, él había enterrado al hombre que fue, y empezaba ahí mismo a ser el hombre que necesitaba ser. Toda la ciudad comentaba. El magnate Eduardo Batsos construyó una fundación social en homenaje a su hija.
pero pocos conocían la historia detrás de la placa, del edificio, del nombre. La sede del Proyecto Estrella nació en un terreno donde antes había un galpón abandonado, sucio, en desuso. El mismo lugar por donde años atrás Isadora pasaba camino a la escuela y le decía a su abuela: «Abue, algún día voy a trabajar en un lugar bonito así, con jardín y ventanas de vidrio». Ahora, ese lugar existía y era suyo, o mejor dicho, era de todas. La propuesta del Proyecto Estrella era simple y revolucionaria. Apoyo psicológico, educativo y jurídico para madres solteras, jóvenes abandonadas, niños en situación de vulnerabilidad. Todo financiado por Eduardo, sin publicidad, sin vanidad, solo con deuda de alma. La inauguración fue marcada por un evento modesto, sin flashes, sin celebridades, sin periodistas, solo gente común. Gente que conoce el valor de lo invisible. En la entrada, un mural de vidrio mostraba imágenes de madres con sus hijos, abrazos, llanto, resistencia. En el centro, 2 placas de bronce, una con el nombre de Patricia Elena da Silva, la otra con Isadora Patricia Bastos. Debajo, grabada la frase que Eduardo escribió con sus propias manos: «Ellas fueron luz, incluso cuando el mundo eligió la oscuridad». Aquella tarde, él subió al pequeño escenario montado en el jardín interior. Los árboles se mecían con el viento, los niños jugaban entre las sillas y el olor a café caliente y pan de queso completaba el escenario. Llevaba una camisa sencilla, sin saco, sin estatus. Por primera vez, era solo Eduardo. Respiró hondo, tomó el micrófono y habló. «He construido imperios, he ganado premios, he aparecido en portadas de revistas, pero nada de eso me enorgullece más que estar hoy aquí. Porque esta fundación no es sobre caridad, es sobre deuda. Deuda con quienes creyeron en mí incluso cuando huí, con quienes me amaron sin condiciones, con quienes me enseñaron que no se cría un hijo solo con dinero, se cría con presencia». Pausa. Los ojos se le llenaban de lágrimas. Algunas madres se abrazaban, otras solo bajaban la cabeza con respeto. No puedo volver atrás en el tiempo, pero puedo hacer que otras historias tengan un comienzo distinto. Y si una sola niña es abrazada gracias a este lugar, ya habrá valido la pena. Aplausos, no por compromiso, por verdad. Al final, Eduardo caminó hasta el jardín lateral donde se había plantado un cerezo días atrás. Al lado, una pequeña placa de madera decía: «Aquí florece lo que la ausencia intentó matar». Y en ese instante, hasta el cielo pareció llorar en silencio. Los domingos de Eduardo adquirieron otro ritmo. Ya no había reuniones, ni vuelos ejecutivos, ni cafés con CEOs. Ahora, todos los domingos hacía el mismo recorrido. Se despertaba temprano, pasaba por la floristería y caminaba hasta el parque donde Patricia solía esperar. Llegaba a la misma hora, se sentaba en el mismo banco y se quedaba allí, no solo por nostalgia, sino por respeto. Junto al banco, ahora había una pequeña estatua de bronce. Una joven sonriente de vestido sencillo y cabello recogido. En el pecho, un colgante en forma de estrella. Isadora. La alcaldía autorizó el homenaje después de que el Proyecto Estrella salvara a decenas de jóvenes en solo unos meses. Y nadie lo cuestionó. Era como si toda la ciudad deseara esa reparación. El banco a su lado tenía la inscripción que Eduardo mandó grabar con sus propias manos. Para quien llegó tarde, pero tuvo el valor de no irse. Un día, un niño se acercó. Tenía unos 8 años. Curioso, despierto. «Señor, ¿quién es la chica de la estatua?» Eduardo sonrió. Se agachó para quedar a la altura del niño y respondió: «Es mi hija. Y también fue mi maestra». «¿De maestra de qué?» «De la vida». El niño quedó pensativo.
¿Era buena? Era luz. El niño ascendió y corrió de vuelta a jugar, pero antes se giró y dijo, «Mi mamá dice que la luz nunca muere, solo cambia de lugar». Eduardo tragó saliva. Esa tarde se quedó hasta que el sol se puso, y cuando el cielo se tiñó de naranja y lila, sacó del bolsillo su libreta. Escribió en la última página: «Hija, no viviste mucho, pero viviste lo suficiente para cambiarme para siempre. Te llevo conmigo en cada decisión, en cada gesto, en cada silencio que ahora tiene sonido. Gracias por haber existido y por haberme hecho existir». Cerró la libreta, respiró hondo y volvió a casa caminando despacio. Por primera vez en 62 años, Eduardo Bastos no sentía culpa. Sentía nostalgia, sí, pero una nostalgia limpia, sin miedo, sin huida. Y eso es, mi querido. Hay gente que llega tarde, pero tiene el coraje de quedarse. Y a veces, solo eso ya es amor.